El Departamento de Medio Ambiente está de aniversario. La Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental, la EARIA, cumple 10 años, una década en la que se han alcanzado objetivos y aplicado líneas de acción para avanzar en la educación ambiental. La celebración de este aniversario ha contado con la presencia del consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, y de la directora de Calidad Ambiental y Cambio Climático, Marina Sevilla, además de representantes de las entidades y agentes sociales que han impulsado el desarrollo de la estrategia. Se trata de un plan coordinado que, tal y como ha subrayado el consejero, es un referente nacional que ya empieza a tener resultados. Después de esos 10 años, probablemente la sociedad aragonesa es más madura desde el punto de vista culturalmente, más avanzada desde el punto de vista de su preocupación por el medio ambiente. Y estoy absolutamente seguro que este proyecto ha tenido mucho que ver. Ha tenido mucho que ver en el nivel, llamémosle educacional o cultural, que la sociedad aragonesa tiene hoy. De momento, la EARIA ya cuenta con 381 entidades adheridas que han formulado 92 compromisos, acciones que han permitido avanzar hacia una educación ambiental de calidad. Con la EARIA habéis conseguido una cosa muy importante, que es generar teorías sobre la educación ambiental, crear redes, darnos a conocer, pero también habéis conseguido algo que creo que es más difícil, y si no es más difícil seguro que es más complicado, que es elevar el rango de la educación ambiental dentro de la acción administrativa de nuestra comunidad autónoma. La estrategia se elaboró con la participación de más de 100 entidades y 300 personas, cifras que han sido ampliamente superadas. Es solo el principio para que la educación ambiental se consolide como elemento clave para que la sociedad avance hacia un modelo de desarrollo sostenible.